Versículo 32, dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se perdió. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde que Jesús nació en Belén, el enemigo trató de matarlo. Satanás trató de matarlo. Satanás no quería que se llevara a cabo la obra redentora. Y cuando los magos llegaron a Jerusalén, preguntaron que dónde había de nacer el Cristo, el rey de los judíos. Y Herodes se turbó y dijo: ¿cómo que hay otro rey? Dijo: sí, es que la estrella hemos visto y vamos siguiendo esa estrella. Jesús nació en Belén de Judea, y en su nacimiento Herodes les dice a los magos: vayan, búsquenlo, si lo encuentran me dicen para yo también ir a adorarle. Los magos fueron, ya no regresan por Jerusalén, regresan a su tierra. Pero Herodes se quedó confundido, se quedó perturbado, porque él era el rey. Él era el rey de los judíos, y no podía dar esa palabra que había otro rey. Y lo que hace Herodes, manda a matar a todos los niños menores de 5 años. 5 años. A todos los manda a matar. Él no sabía quién era. No sabía que era hijo de José y María. Entonces, para que no hubiera habido algún error, manda a los soldados romanos para que maten a todos los niños menores de 5 años. Llegaron a Belén. Estaba escrito: y tú, Belén de Judea, que lloras por la muerte de tus hijos. Los soldados iban casa por casa y arrebataban a los niños. No sabían, la gente no sabía de qué estaba pasando. Los tomaban, los golpeaban contra las paredes a que no quedara ni un niño vivo. Pero el Espíritu Santo, a través de aquel ángel, le dijo a José: levántate y toma a María tu esposa y vete a Egipto, porque Herodes va a tratar de matar al niño. Y él se va. No hay nada que vaya a acontecer que Dios no nos lo revele, que Dios no nos lo transmita. El niño fue salvado desde su nacimiento. Jesús sufre persecución, sufre rechazo. Te voy llevando todo esto para que tengas una idea de que lo que viene de parte de Dios va a permanecer. Así brinque y salte Satanás, lo que viene de parte de Dios va a permanecer. Amén. Jesús dijo: ni aún las mismas puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Cuando la iglesia está bajo la voluntad de Dios, cuando está bajo la presencia de Dios, cuando está bajo el orden de Dios, nada va a pasar. Dios va a confirmar y va a afirmar su reino. Amén. Jesús crece, Jesús se va a Egipto, muere Herodes, comido de gusanos. José siente una revelación de parte de Dios, regresa porque ya murió el que pensaba matar, el que deseaba matar al niño. Jesús crece en un hogar de José y María, que
trabajando tal vez en la carpintería, era carpintero José, desarrolla a la edad de 12 años, en una ocasión que van a Jerusalén a adorar, él se pierde, José y María se preocupan, van y lo encuentran, estaba en el templo, y ya estaba hablando, ya estaba predicando, y le dice, nos preocupaba, ¿dónde estabas? Pensábamos que te habías perdido, y él dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Él sabía, Jesús todavía no les caía el 20. Llega el momento en que Jesús inicia su ministerio, es bautizado por Juan, inicia su ministerio, escoge los discípulos, 12 discípulos, desarrolla con milagros, echando fuera demonios. Antes no había habido endemoniados que se manifestaran hasta aquellos que se presentaron delante de él, aquellos que dijeron, déjanos ir a los puercos. ¿Dónde eran estos endemoniados? Eran de Gadara, o sea, eran gadarenos. Desde ahí empezó el enemigo a incomodarse. Te digo algo, al enemigo, mientras tú no hagas algo que le inquiete, no te va a pasar nada, no va a hacer nada contra ti. Pero desde ese momento Satanás empezó a temblar, empezó a sentir que este hombre Jesús no era un profeta, no era únicamente un enviado de Dios como los demás profetas. Algo había muy fuerte en él, porque tenía una autoridad tremenda. Él echaba fuera demonios, donde sanaba enfermos, donde resucitaba muertos, donde respondía siempre con la palabra, donde mantenía siempre su postura, donde trataban de encontrarle una falta. No podían. Satanás nunca se va a dar por vencido y trataba a toda costa. Mira, fíjate bien, aquí entramos en el mensaje. Jesús, cuando está con sus discípulos, les dice, me es necesario que tengo que morir en manos de inicuos, en manos de pecadores. Y cuando oye Pedro esto, Pedro le dice, nunca tal cosa te acontezca. No, Señor, aquí estoy yo. Yo te pregunto, ¿cómo le respondió Jesús a Pedro? ¿Cómo le respondió? Digo, quítate de mí, Satanás. Si algo no quería Satanás, era que Jesús fuera al madero. Él no quería que fuera al madero. Él sabía que en el madero estaba el triunfo. Él sabía que en el madero estaba la victoria. Cuando Jesús es bautizado, va al desierto, la palabra clave de Satanás era, si eres hijo de Dios. Pues soy hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo, que al cabo a sus ángeles va a mandar y no te va a pasar nada. La palabra, cuando él le decía, si eres hijo de Dios, él dudaba. Él dudaba, él tenía miedo y trató a toda costa. Cuando Jesús es llevado a crucificar, fíjate bien, cuando él va al lugar de crucifixión, los sacerdotes, los gobernadores, todos los fariseos, los escribas decían, si es hijo de Dios, que Dios lo salve. Si es hijo de Dios, si a otro salvó, pues que se salve a sí mismo. Ellos no entendían. Satanás buscó la forma. Yo les digo, Jesús no tenía suficiente poder para bajarse de la cruz. Claro que tenía poder. Sino, cuando fueron a prenderlo, nada más con preguntarles, ¿a quién buscan ustedes? A Jesús el Nazareno. Y cuando él decía, yo soy, todos hacia abajo. Él tenía el poder, pero la cruz no estaba viendo únicamente a los presentes. La cruz de Jesús, el madero, el sacrificio, lo estaba viendo usted, lo estaba viendo usted, lo estaba viendo usted y me estaba viendo a mí. Él no, cuando ellos le decían, si a otro salvó, sálvate a ti mismo. Aleluya. Jesús dijo, no saben lo que estás diciendo. Por eso él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ok. Cuando él es muerto, cuando él es crucificado, hay dos malhechores. Y la Biblia dice, fue contado entre los inicuos, entre los malos. La crucifixión, la pena de muerte, el morir en un madero, era el tormento más grande. Ahí morían únicamente los más malos, los más malhechores, los criminales,
los que estaban sentenciados a muerte, ahí morían. Era una muerte de tortura, era una muerte de humillación. Antes de ser muertos, los maltrataban hasta lo último, se ensañaban de ellos. Jesús, antes de ser crucificado, sufrió que lo escupieron, que lo bofetearon, que le dieron latigazos hasta dejarlo casi desmayado. Esa era la muerte humillante que le daban a alguien que fuera a ser crucificado. Cuando Jesús está en la cruz, todavía tiene aliento de vida, todavía tiene poca fuerza, tal vez hablando en lo que es su naturaleza humana. Está uno a su izquierda, está otro a su derecha. Hay 3 cruces. Yo no sé, los que miran el Facebook, casi no lo miro. ¿Miraron lo que puse en la mañana? Son 3 cruces. La del que muere incrédulo, la del Salvador, que es Jesús el Redentor, y la que alcanza la vida eterna. Se lo voy a explicar así de rapidito. Cuando Él está muerto, cuando Él está crucificado, uno de los malhechores tal vez no había oído mucho de Jesús, y Él le dice, otra vez usa la palabra Satanás, usa la palabra o usa la persona, lo que sea, para dar algún mensaje o para hacer alguna burla o para algo, para hacer mal a Jesús. Y este malhechor le dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Nada. Ni la Biblia dice si siquiera lo volteó a ver. Sí lo escuchó. Si eres hijo de Dios, escúchame, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si tienes ese poder. Jesús no le responde. Jesús no le responde. El otro malhechor sí le responde y le dice al mismo malhechor, le dice, tú, ni aún estando en la condición que te encuentras, temes a Dios. Humíllate. Tú ni aún que te quedan minutos para morir, ni aún temes a Dios. Tú y yo, a la verdad, estamos aquí porque nuestros hechos lo ameritan, porque somos malhechores, somos pecadores, infringimos la ley. Tal vez eran homicidios, tal vez eran no sé qué tipo de eran, pero estamos aquí porque sí lo merecemos. Y tú estás en una condición que deberías estar humillado, deberías de pedir perdón, deberías de reconocer, deberías de arrepentirte, aleluya. Todavía quieres vivir. ¿Vivir para qué? ¿Quieres algo malo para la sociedad? Pues quiere un arrepentimiento. Fíjate bien, en nuestra boca está el poder. En tu boca está el poder. Cuando tú reconoces, cuando tú declaras, cuando tú rechazas, cuando tú aceptas, es tu destino. Hay personas que están en una condición pésima, que están en un hospital tal vez ya para morirse, que ya les diagnosticaron, pero no quieren un arrepentimiento, no hacen un arrepentimiento, todavía tienen la esperanza de levantarse y volver a pecar. Este hombre quería que se bajara de la cruz para él seguir lo que él estaba haciendo. Y no dijo, bájame de la cruz y voy a buscar a Dios. No, sálvanos a nosotros. Él todavía quería estar en el pecado. Jesús no le responde. Cuando este otro hombre le dice, tú ni aún temes a Dios estando en la